Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez no tengo la pantallita en negro, no tengo la pizarra. Esta vez lo que estáis viendo es un Jupyter Notebook en Google Colab. Bien, ¿en qué va a consistir esto? Bueno, pues como ya sabéis, si habéis metido aquí para hacer el curso de Deep Learning, sabéis que todo esto se programa con ordenador, es decir, nosotros vamos a ver en la pizarra en negro, en la pantallita en negro, las ecuaciones básicas para entender y para poder tranquilamente interiorizar todos los conceptos y poner todo blanco sobre negro. Pero luego todo esto se va a tener que programar, ya que, por ejemplo, no vamos a tener una neurona con tres entradas y una salida. Tendremos una neurona con muchísimas más entradas, probablemente más de 200, más de 500 entradas. Entonces, todo eso no se puede hacer a mano, se tiene que hacer con el ordenador y, y bueno, se hace principalmente con un lenguaje de programación que es Python, y lo que vais a ver hoy aquí es Python, y más concretamente se suele hacer con una de dos librerías que suele ser o PyTorch o TensorFlow. Nosotros vamos a usar en este curso PyTorch por el simple motivo de que yo lo veo más intuitivo y sobre todo se parece mucho más a lo que vamos a ver en la pizarrita y en las ecuaciones, ¿vale? Vamos a poder, digamos, desmembrar mucho más las redes neuronales, etcétera, y creo que eso lo va a hacer mucho más fácil de aprender y mucho más intuitivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Bueno, este vídeo es un vídeo paralelo al que hemos publicado ya de escalares, vectores, matrices y tensores, pero esta vez vamos a ver la misma versión que vimos en el vídeo 1, pero una versión ya en Python programándolo. Y a partir de ahora vamos a ir viendo cada uno de los vídeos que hemos visto en pizarrita en negro, lo vamos a ir viendo en Python, lo vamos a ver en Google Colab y todo lo que hemos hecho en cada uno de esos vídeos lo vamos a ir haciendo de forma paralela en Python. Así vamos a ir aprendiendo conceptualmente y luego aprendiendo también a la práctica. Tengo que decir también que los códigos que vamos a ir viendo en este curso lo voy a subir todo a un GitHub o ya no sé si os daré los enlaces para el GitHub o para el Google Colab, pero todo esto que estáis viendo en pantalla lo vais a poder tener, ¿vale? Vais a poder ejecutarlo, jugar con él y divertirnos y aprender, que de eso se trata el curso. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, vamos a definir simplemente qué es un número escalar. Fijaos, lo único que tenemos que decir es, vamos a decir que el número escalar es el nombre de la librería, que es del tipo tensor, y ya vamos a poder decir que es el escalar 5. Esto puede parecer muy raro, pero vamos a ponerlo de una forma mucho más simplificada. Es decir, esto que acabamos de hacer es simplemente como si hiciéramos x igual a 5. Pero como vamos a hacer deep learning, es decir, vamos a necesitar hacer derivadas, vamos a necesitar meter todo esto en redes neuronales, etcétera, necesitamos que este 5 esté en el formato adecuado para poder hacer las derivadas, etcétera, que ya veremos más adelante que PyTorch tiene una cosa que es la derivada automática y por tanto todas las variables tienen que estar en este tipo de formato. Entonces, para decir torch tensor 5 es lo mismo que decir que x es igual a torch.tensor 5. Y ya sé lo que estáis pensando, bueno, pero esto es un escalar, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos tensor? Bueno, pues dejadme recordaros que un tensor, ¿vale? No era nada más que algo que tiene simplemente varios índices. Por ejemplo, en este caso no tendríamos ningún índice porque directamente el tensor es 5. Pero si el tensor fuera, por ejemplo, 5, 3, 4, pues entonces ya tendríamos un índice. El elemento 0 sería el 5, el elemento 1 sería el 3 y el elemento 2 sería el 4. Si tuviéramos otra vez todo esto, pues tendríamos dos índices, ¿vale? Es decir, tendríamos una matriz. Y si volvemos a tener otra vez todo esto, pues tendríamos... Ups, vamos a pegar. Tendríamos otros...
A ver, perdón, aquí... Bueno, ya lo veremos más adelante cómo vamos a definir que tener más de dos índices, ¿no? De momento, esto seguiría teniendo dos índices porque sería una matriz de 3×3. Entonces, como un tensor puede tener un índice 2 o 0, un escalar es un tipo de tensor. Lo que pasa es que es un tensor muy trivial, es un tensor sin índices, pero es un tensor. Al igual que un vector también es un tensor. Lo que ocurre es que es simplemente un tensor de un índice. Entonces, un vector y una matriz también lo pondremos con el formato tensor, pero simplemente tendrán uno o dos índices en función de si tenemos un vector o de si tenemos una matriz. Entonces, fijaos que aquí vamos a ejecutar y nos va a mostrar aquí en el print cuánto vale nuestro número escalar. Simplemente vale 5. Si quisiéramos tener otro valor, por ejemplo, que valga 1, pues simplemente lo ponemos aquí y nuestro escalar vale 1. Insisto, nuestro escalar es un tensor sin índice. Por eso aquí, cuando lo llamamos, no ponemos ningún índice. Bien, ¿qué ocurre si ahora queremos volver a definir en lugar de un escalar, queremos definir un vector? Bueno, es lo mismo. Cogemos con nuestra librería Torch para que tenga todo el formato que es adecuado para hacer Deep Learning. Y ahora ponemos que es 2 y 3, de manera que ahora nuestro vector sí que tiene índices. Tiene el índice, o sea, tiene un índice, por eso es un vector. El elemento del vector 0 sería 2 y el elemento del vector 1 sería 3. Sé que en los vídeos hemos hablado del elemento 1, 2 y 3, pero en Python, ¿vale? En este lenguaje de programación, la numeración empieza por 0. Entonces, el elemento 0 sería el 2 y el elemento 1 del vector sería el 3. He puesto aquí esto comentado porque podemos definir el tipo y la precisión con la que queremos que se definan estos números. Pero como de momento solamente estamos explorando la parte básica, una introducción, no lo voy a ejecutar, simplemente lo voy a dejar aquí para quien quiera borrar esto y experimentar con el resto de formatos que pueden tener los números, pues que simplemente lo haga y experimente con ello. Entonces, como los vectores tienen dos elementos y ya dijimos que se podían representar gráficamente, he hecho aquí una representación visual del vector en dos dimensiones. ¿Por qué dos? Porque tiene dos elementos. Entonces, para hacer esto, usamos esta sintaxis, ¿vale? Esta función que tiene 4 inputs, donde empieza el vector y la dirección que tiene. Entonces, simplemente, como aquí es 2 y 3, pues vamos a poner aquí el 2 y aquí el 3, que simplemente es hacer referencia al elemento 0 del tensor y al elemento 1 del tensor, es decir, de nuestro vector. Y fijaos que si lo ejecutamos, nos aparece aquí nuestro vectorcito que tiene 2 en el eje X, 3 en el eje Y. Si queremos que este vector, por ejemplo, apunte a X, por ejemplo, a ver, X4, perdón, este sería Y4, X4 sería aquí. Fijaos, este 4. Vamos a hacerlo más chiquitito. Vamos a hacer que apunte a X1, por ejemplo. Pues simplemente cambiamos aquí, X1, ejecutamos. ¿Veis? Y nuestro vectorcito ahora apunta a 1 y a 3. Entonces, esto es una representación gráfica del vector, porque los vectores van a ser flechas en un espacio de tantas dimensiones como elementos tenga el vector. Esto de momento no va a ser muy útil, pero en el futuro, cuando veamos un concepto que van a ser los embeddings, sí que va a ser tremendamente útil porque al final, ya sean frases, palabras y otro tipo de cosas, lo vamos a acabar poniendo como vectores en un espacio de n dimensiones. En un espacio de 2 dimensiones y en un espacio de 3 dimensiones lo vamos a poder representar. En un espacio de 30 dimensiones ya no, pero vamos a tener la versión intuitiva del espacio de 2 dimensiones. Entonces,
quiero poner aquí un ejemplito de una cuenta con dos vectores, entonces voy a definir primero el vector A como 1 y 2 y el vector B como 3, 1. Podéis cambiarlo, ¿vale? Estos números son simplemente ejemplos, ¿vale? Son números completamente arbitrarios. Y el vector suma. Entonces ahora lo que voy a hacer es una representación donde voy a representar el vector A que empiece en 0, 0, el vector B que empiece en 0, 0 y luego voy a hacer el vector B pero que empiece donde termina el vector A. Vais a ver por qué quiero hacer esto. Y luego voy a representar el vector suma. Entonces fijaos que si hacemos esto y lo ejecutamos, vamos a ver. El vector, aquí está, el vector A, que empieza en 0, 0, pum, 1 y 2. El vector B, que empieza en 0, 0 y acaba en 3, 1. Y el vector A más B, que sería este rojo. Pero fijaos, hay un vector que es el vector B que empieza donde acaba el vector A. ¿Por qué he hecho esto? Porque si os fijáis, sumar dos vectores es coger el vector que empieza en 0, 0, desplazarlo hasta donde termina el primer vector y la flecha resultante que une esos dos vectores sería la suma de ambos. Es decir, que cuando hacemos la representación gráfica de los vectores, podemos ver qué ocurre cuando hacemos operaciones con ellos. Luego vamos a ver también que la multiplicación de vectores, cuando son menores que 1, es la proyección del uno sobre el otro, es decir, es la sombra que ejerce el uno sobre el otro. En este caso, la suma simplemente es la concatenación de varios vectores y la suma, el vector rojo, es simplemente el vector resultante, de poner uno encima de otro. Este, fijaos, es exactamente el mismo que este, pero desplazado. Bien, vamos a continuar con tensores, en este caso con un índice más, que serían las matrices, y en este caso, pues una matriz de 2 por 2 la vamos a definir simplemente como un tensor donde vamos a tener un vectorcito, otro vectorcito, los dos, digamos, concatenados con una coma y cada uno va a ser, lo vamos a poner entre corchetes, y esto nos va a definir una matriz. De nuevo, porque tiene dos índices, ¿vale? El índice que elegiría la fila y el que elegiría la columna. Si ahora ponemos aquí, por ejemplo, print de matriz por ejemplo, a ver, control C, el elemento, vamos a poner el elemento 0, 0 y ejecutamos. El elemento 0, 0 sería el 1. El 2 sería el elemento fila 0, columna 1. Vamos allá. Columna 1, ejecutamos y nos daría el 2. Fijaos. Esto va a ser particularmente útil, sobre todo cuando queramos reducir dimensiones o ir muy concreto a un valor de nuestro tensor o lo que sea. Luego vamos a ver, por ejemplo, en las operaciones cómo multiplicar una matriz por un tensor, pues es coger la parte del tensor que corresponde a una matriz y multiplicarlo por una matriz. Entonces al final va a ser matriz por matriz, pero que va a corresponder a un trocito del tensor. De momento no os quiero liar mucho. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería la suma de matrices. Acordaos que la suma de matrices simplemente es ir sumando elemento a elemento. Entonces aquí he puesto matriz suma y vamos a sumar la matriz que hemos definido aquí, que simplemente se llama matriz, por matriz B, que es una nueva matriz que hemos puesto aquí. Entonces sería 1 más 5, 2 más 6, 3 más 7, 4 más 8. Y fijaos que sale aquí el resultado de hacer suma elemento a elemento. Por tanto, la suma de dos matrices, como vemos, es otra matriz. Bien, vamos entonces ahora a pasar a tensores. En este caso, un tensor tendría tres índices.
Aquí lo que he hecho ha sido definir simplemente un tensor de números aleatorios que tenga 3 números aleatorios por el primer índice, 3 números aleatorios por el segundo índice y por el tercer índice. Entonces, lo que nos va a crear son digamos, una especie de concatenación de matrices. En este caso tenemos una matriz, otra matriz y otra matriz. Y por tanto, las dimensiones que tiene nuestro tensor es de 3 por 3 por 3. Y por tanto tiene 3 índices. Si quisiéramos acceder, por ejemplo, a esta matriz, simplemente tendríamos que decir que cogemos todas las filas y todas las columnas del elemento 0. A ver, vamos a probar, a ver si funciona con el print de tensor. Y vamos a decir que queremos... A ver, control V. En este caso tendremos 3 elementos. Entonces, por ejemplo, si queremos esto, el 0,8213, pues sería el elemento 0, 0, 0. Ejecutamos y fijaos, ups, nos coge... Ah, vale, no. El 000 es este elemento. El 0,84 sería de la segunda matriz, es decir, sería de... Esta sería la matriz 0, la matriz 1. Ahora sí debería salirnos nuestro... No, aquí que nos coge este elemento. Vale, entonces el índice de la tercera matriz sería este. 0, 1, 2. A ver. Ah, vale, no. Perdón, lo que está pasando es que como cada vez que ejecuto esto está haciendo un tensor nuevo aleatorio, fijaos, el 2 en este caso hace referencia a este número, es decir, el primer índice en este caso está haciendo referencia a qué matriz cogemos. Aquí estamos diciendo el 2, pues estamos cogiendo la matriz 0, 1, 2, esta matriz, y de esta matriz estamos cogiendo el elemento 0, 0, es decir, el 0,58, 1. Si lo volvemos a ejecutar va a salir un número diferente porque es que estamos pidiéndole que nos haga siempre un tensor aleatorio, ¿vale? Pero bueno, esto os dejo el código para que podáis ir jugando y para que podáis ir viendo que si cogéis diferentes índices vais a ir cogiendo diferentes elementos. Vale, aquí tengo un ejemplo donde cojo el primer elemento del anterior tensor, ¿vale? Que sería simplemente este. Y luego, fijaos, si cogemos la matriz 0 y cogemos, cuando ponemos 2 puntos es que cogemos todas las filas y todas las columnas. Pues hemos cogido simplemente una matriz. Esto es lo que se llama reducción, porque este subtensor ahora ya solamente tiene 2 índices. Tiene el índice fila y el índice columna. Hemos reducido en un índice, hemos reducido en una dimensión nuestro tensor y por tanto hemos pasado de un tensor a una matriz. Esto es lo que se llama subtensor o reducción. Cuando queremos operar, por ejemplo, una matriz de un tensor por una matriz, o sea, un subtensor por una matriz, pues tendríamos que reducir el tensor y multiplicarlo por una matriz. ¿Vale? ¿Y qué ocurre si sumamos a todo el tensor un 5? Pues simplemente sumamos elemento a elemento, ¿vale? Si ejecutamos esto, pues simplemente vamos a ir elemento a elemento sumando 5 a cada uno de los numeritos resultantes del tensor anterior. Como el tensor anterior estaba entre 0 y 1, pues ahora nos va a dar 5 puntos y el número que había entre 0 y 1 en cada una de esas posiciones. Bien. ¿Qué más podemos hacer así como operaciones básicas? Bueno, pues podemos hacer la norma.
Acordaos que la norma, fijaos, podía estar definida como la norma P, donde aquí teníamos el P, que era lo que estaba en la raíz cuadrada, y lo que se elevaba cada elemento de un vector. Entonces, aquí pues tenemos el ejemplo de la norma siendo P2 y la norma siendo P1. Simplemente es una cantidad que nosotros medimos sobre el vector y escoger cada uno de los elementos, cada uno de estos elementos, 3 y 4, e ir elevándolo a P y luego hacer la raíz cuadrada de P. Si hacemos esto y lo ejecutamos, fijaos que evidentemente sale diferente la norma con P2 que con P1. Simplemente quiero mostraros que es una operación que podemos hacer sobre el vector. Más operaciones que podemos hacer sobre los vectores. Pues como vimos, el producto escalar. El producto escalar, como su propio nombre indica, es coger dos vectores y acabar obteniendo un escalar. ¿Cómo se hacía eso? Pues se iba multiplicando elemento a elemento y luego se iba haciendo la suma de elemento a elemento. En este caso sería 1 por 4 más 2 por 5 más 3 por 6. Si hacemos esa suma, nos sale 32. ¿Cómo se haría esto con PyTorch? Pues se llamaría la librería torch, se pone el dot de punto, porque a veces se le llama producto escalar o producto punto, y se pone el primer vector y el segundo vector. Si le decimos que haga print, nos saca que es 32, el producto de estos dos vectores. Bien, también podríamos... a ver, aquí he definido lo mismo. Bueno, aquí os he puesto una celda, ¿vale? Donde hay otro producto, donde esta vez los elementos del vector están entre 0 y 1. ¿Por qué quería hacer este ejemplo concreto de poner los números entre 0 y 1? Porque quiero daros el código y que juguéis para que veáis que la multiplicación de dos vectores, que son menores que 1, es una especie de sombra que proyecta un vector sobre el otro. Fijaos que aquí es más o menos, este vector proyecta una sombra en esta dirección que es más o menos el 20% de este vector y sale 0,20. Os dejo el código para que juguéis y para que vayáis cogiendo intuición sobre qué es, digamos, cada una de las operaciones, o sea, qué es geométricamente cada una de las operaciones que se pueden hacer con vectores, ¿no? Luego tenemos también el producto de matrices, que acordaros que era fila por columna y es un elemento, fila por la siguiente columna es otro elemento, luego segunda fila por columna otro elemento, etc. Entonces, el producto de dos matrices era otra matriz. Aquí se va a poner simplemente como matriz multiplication de la matriz A por la matriz B. Yo os animo a que hagáis esta multiplicación a mano, como hemos visto en el vídeo de operaciones básicas, y que comprobéis que simplemente sale esto. Esto luego lo vamos a usar, ¿vale? Esto luego lo programaremos a lo grande, es decir, la idea de que ahora mismo hagamos multiplicaciones con matrices pequeñas es que simplemente se pueda ir viendo que cada cosa hace lo que queremos que haga. Luego tendremos matrices de, me lo invento, ¿no? Pero yo qué sé, 5000 por 5000 y ahí no podremos comprobar a mano que hace lo que queremos que haga. Pero como lo hemos hecho con matrices de 2 por 2, entonces eso nos va a dar seguridad de que estamos programando algo que sabemos que es lo que el ordenador está haciendo, ¿no? Y por último, quiero enseñaros un ejemplo simplemente de, pues que una imagen puede ser simplemente un tensor. Fijaos, esto es un ejemplo típico de un dataset de imágenes. O sea, aquí no son imágenes porque le he pedido que nos saque un tensor de números aleatorios, ¿vale? Pero las dimensiones sí que tienen pinta ya de imagen. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque uno de los datasets que vamos a tratar, ¿vale? Uno de los conjuntos de datos que vamos a tratar para hacer Deep Learning es el conjunto de datos que se llama MNIST, que son unas imágenes de números escritos a mano, ¿vale? El 0, el 1, el 2, el 3 hasta el 9 escritos a mano y van a ser un conjunto de imágenes. Esas imágenes van a tener 28 por 28 píxeles. Y, por ejemplo, esto podría ser perfectamente
un dataset de 64 imágenes de 28 por 28 píxeles cada imagen. Y esto ya tiene un montón de números que no vamos a poder hacer cosas con ellos a mano y vamos a tener que programar todo este tipo de cosas con el ordenador. Es decir, vamos a tener que programar todo esto con PyTorch y vamos a tener que meter todo esto en redes neuronales, etcétera, para que las redes, en este caso, pues aprenderían a distinguir si lo que hay en esa imagen es un 0, un 1, un 2 o cualquier otro número. Y la magia de esto es que como lo hace el ordenador, pues vamos a poder hacer esto con imágenes en principio arbitrariamente grandes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que vayamos ya enlazando conceptos que vamos viendo en el curso de la pantallita en negro con conceptos de programación, que podáis jugar con este tipo de códigos. Y nada, os subiré más códigos con el resto de cosas que vayamos viendo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!